600 años antes que Jesús llegara a la tierra, ya a Isaías se le había revelado el Mesías. Isaías, estando en el presente, vivía en el futuro. Estando en el presente, miraba el pasado y Dios le revelaba las cosas. Él no tuvo que verlo cara a cara al Hijo de Dios, pero antes que los 12 discípulos vieran a Jesús, ya él lo había visto en visión. Cuando el hombre de Dios está conectado con el cielo, él no tiene que escuchar chisme, él no tiene que escuchar murmuraciones, porque el Padre le dice lo que está pasando con el pueblo antes que el pueblo pase por las circunstancias. La palabra del Señor será leída para honra y gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dicen sus letras: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tus palabras, porque tus palabras son vida a nuestras vidas. Tus palabras son lámparas a nuestros pies y son lumbrera a nuestro camino, Señor. En esta noche nos ponemos en tus manos, Dios, creyendo en la oración de la sierva, Dios, de que tú harás conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Clamo por mi generación. Cuando pensaba en este tema, yo pedí al Espíritu Santo una revelación fresca. Pedí al Espíritu Santo que me iluminara para hablar a su iglesia, para hablar a su pueblo, para hablarle a usted que vino aquí a este lugar. Aleluya. Y rápidamente me llevó, aleluya, a el profeta Isaías. El profeta Isaías no era cualquier profeta. El profeta Isaías tenía muchas vivencias. El profeta Isaías había visto mucho. Es tan así que al profeta Isaías se le reveló la venida del Mesías 600 años antes que Jesús llegara a la tierra. Ya a Isaías se le había revelado el Mesías, y no solamente el Mesías, sino que se le reveló la Virgen, por lo cual el Espíritu Santo la iba a utilizar para que concibiera y diera luz al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que Isaías, estando en el presente, vivía en el futuro. Estando en el presente, miraba el pasado y Dios le revelaba las cosas. Él no tuvo que verlo cara a cara al Hijo de Dios, pero antes que los 12 discípulos vieran a Jesús, ya él lo había visto en visión. Cuando el hombre de Dios anda en el Espíritu, puede transportarse a niveles superiores, puede transportarse estando en el presente. Dios lo lleva al futuro, estando en el futuro te lleva al pasado y te revela la vida de las personas. Cuando un hombre vive en el Espíritu, hay ventajas cuando el hombre de Dios anda en santidad. Hay ventaja cuando el hombre de Dios está conectado con el cielo. Cuando el hombre de Dios está conectado con el cielo, él no tiene que escuchar chisme, él no tiene que escuchar murmuraciones, porque el Padre le dice lo que está pasando con el pueblo antes que el pueblo pase por las circunstancias. Solamente hace falta un corazón dispuesto a recibir lo que el cielo quiere darle. Pero antes de recibir lo que el cielo quiere darte, se hace necesario una limpieza espiritual. Hasta que el hombre de Dios, aunque tenga talento, aunque cante lindo, aunque predique maravilloso, hasta que no hay una limpieza espiritual, Dios no lo utiliza de la misma manera. Yo les conté brevemente de las cosas que Isaías experimentó. Aleluya. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, aleluya, que vio el rostro de Jesús siendo hombre.
Le dije que se lo reveló antes que naciera. Le reveló a la madre. Le reveló cuando estaba en el vientre. Le reveló dónde iba a nacer. Que Isaías dice que fue en un pesebre. Justamente así pasó. Pero también se lo revela cuando está adulto. Isaías 53 dice: vendrá sin apariencia para que le deseemos. Es decir, que él vio el rostro del maestro. Era un hombre con grandes vivencias. Pero ese hombre que tuvo grande vivencia, tuvo inicios. Y en sus inicios, ahí es que yo vengo a hablarle en esta noche. Porque en Isaías capítulo 53, ya Isaías fluía en Dios. Pero todavía hacía falta algo en él que no se había completado. La Biblia dice que el año en que murió el rey Uzías, el mismo Isaías hablando, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero fíjese que la Biblia da una connotación y dice: en el año en que murió el rey Uzías. ¿Por qué Isaías no empezó a vivir lo sobrenatural antes de que el rey muriera? ¿Por qué tuvo que morir el rey? Para que entonces Isaías empiece a ver cosas en el espíritu y empiece a ver visión. Aleluya. Lo que pasa es que los exégetas bíblicos dicen, y la historia de Israel, usted lo puede buscar, que había una cercanía entre el rey Uzías e Isaías. Había como una conexión. Algunos teólogos dicen que eran primos. Otros teólogos dicen que eran muy amigos. Y que Isaías visitaba con frecuencia la casa de Uzías. Y usted sabe que la casa de un rey no es cualquier casa. Los placeres que hay en la casa del presidente y en la casa de un rey no son cualquier placeres. Se vive en otros niveles. Isaías era un simple profeta y estaba en sus inicios. Él estaba vinculado sentimentalmente a la vida del rey Uzías. Yo no sé si cuando Isaías iba a ver al rey Uzías se sentaba en el trono. Yo no sé si se ponía la corona para ver cómo le quedaba. Pero había una conexión que lo desconectaba del espiritual. Hay gente que están conectados a fuentes putrefactas que no lo dejan vivir lo que el espíritu quiere que vivan. Tienes que desconectarte de lo que te está obstaculizando el ministerio para que empieces a vivir vivencias en el espíritu, para que Dios te revele su gloria, para que de repente veas los ángeles que pelean contigo, para que de repente veas la enfermedad dentro de la gente y Dios permita que tú ores para que salga. Pero hace falta una separación, una desconexión. Y déjeme decirle que vale más la pena una desconexión voluntaria que una desconexión forzosa. Porque Isaías pudo desconectarse a verlo en el espíritu. Mire, todo el mundo sabe cuando está mal. Todo el mundo sabe cuando tiene un amigo como que no le es de mucha bendición. Todo el mundo sabe cuando el amigo, aleluya, que a ti te gusta hablar con él, aleluya, tiene una conexión como malsana, algo como que te aleja de Dios. Y tú puedes discernir en el espíritu y decir: contigo no me apunto más. No se lo digas, pero tú puedes hacer en tu mente esa diferencia y alejarte. Pero hay gente que no, hay gente que sabe que ese camino lo va a llevar a la muerte y siguen caminando en él porque se creen poderosos. Mire, en el reino de Dios hay poderosos. En el reino de Dios hay hombres y mujeres con sabiduría. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay temores de Jehová que tienen que hacer que te alejes. Pero Isaías, aún siendo profeta, aún cargando el manto de la gloria, aún teniendo visión, no se daba cuenta que el rey Uzías obstaculizaba su ministerio. Y tuvo que haber una desconexión forzosa. Esas desconexiones que tú sabes que te duelen. Ese hombre, esa mujer que tú sabes que te atrae, pero que te aleja de Dios. Esa persona que se ve muy bien, habla muy bonito, un bonito léxico, lee buenos libros, pero tú sabes que no te conviene. Y déjame decirte que si tú no te desconectas, te va a desconectar Dios. Mire, y Dios es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo de él. Si Dios tiene que matar a uno por ti, lo mata. Si Dios tiene que desaparecer a alguien por ti, lo desaparece. Si Dios tiene que quebrar un colmadón al frente de tu casa por ti, lo quiebra. Porque cuando un hombre tiene compromiso con el cielo tiene compromiso con él. Por eso es que hay gente que está lloviendo y dice: Jehová, para la lluvia se para. Josué dijo: luna, detente.
su nombre. Josué no sabía. Oye esto. Josué no sabía que la tierra daba vuelta. Él pensaba que quien daba la vuelta era la luna. Pero cuando tú estás en el espíritu, la gravedad no tiene sentido. Cuando tú estás en el espíritu, lo que vale es tu palabra. Y lo que tú digas se manifiesta. Por eso él llamó a la luna, pero a quien tenía que hablar era la tierra. Pero como Dios sabía que estaba conectado con el cielo, se hacía lo que él decía. Hay gente que tiene la capacidad con su palabra de hablar a la gravedad, hablarle a la lluvia, hablarle al viento. Aunque no tenga nombre, ese día va a tener nombre. Aunque no tenga oído, ese día va a tener oído. Pero va a hacer lo que tú quieres que haga. Jesús no vino como Dios, Jesús vino como hombre. Y por eso oraba, por eso clamaba, por eso tenía una conexión con el Padre. A su nombre sea la gloria. Por eso que de repente están en la barca, los discípulos preocupados, y él dijo: lluvia, detente. Viento, aquíétate. Aleluya, porque tenía oído. Tenía oído el viento, no tenía oído. Pero ese día le pusieron oído. Porque el hombre de Dios tuvo que hablar. A su nombre. Gente navegando en aguas putrefactas, a punto de morir y silenciado, callado. Cuando tú sientes que algo te duele, habla, grita. Cuando tú sientes que te está ahogando en esa depresión, en esa dificultad que tú sabes que tú tienes, pero que no quieres que los hermanos se enteren, para que no te juzguen, para tú no sentir vergüenza. Si no hablas, te mueres. Hay mucha gente viniendo a la iglesia que está muerto en vida. Ellos están aparentando que están sintiendo, pero no están sintiendo nada. Hay gente que está como el abanico está dando vueltas y tú lo desconectas y él sigue dando vueltas y tú crees que está conectado, no está conectado. Hace tiempo que lo desconectaron y la apariencia y la experiencia permite que dé vuelta. Pero por un momento, va a llegar un momento que todo el mundo se va a dar cuenta que tú hace tiempo ni huelías a Dios. A su nombre. Hace falta gente en el espíritu. Hace falta gente que busquen a Dios. Hace falta gente que clamen, no de labios, que clamen desde el corazón. Cuando el hombre de Dios sabe combinar lo que habla con lo que vive, es una bomba de tiempo. Hay gente que son buenos hablando, predicando, cantando, pero viviendo se quemaron hace rato. Tienes que vivir lo que predica, tienes que vivir lo que canta, tienes que vivir lo que sientes por dentro. No me hable de apariencia. Si tu corazón está negro, tiene odio, amargura, rechazo, no me hable de presencia. A su nombre. Hace falta de conexión espiritual. Hace falta de conexión espiritual. Porque hay gente que están valorando lo que se ve. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Y hay gente que no son cristianos por lo que se ve, cuando lo que no se ve es más importante. Entonces necesitas desconectarte del sistema. Mira, hay gente que no tiene más bendiciones porque Dios sabe que en el lugar que están no van a valorar lo que Él tiene para ellos. Y hasta que no te desconectes, no decidas tomar la decisión de dejar el mundo y sus placeres, no hay forma de que la bendición llegue. Yo recuerdo un predicador que me dijo en una ocasión cuando yo estaba de noviazgo, y me dijo: varón, hasta que no te cases, la bendición no baja. Porque Dios no entrega novia, Dios entrega esposa. Y Dios le entrega esposa a los que son responsables. Dios le entrega esposa a los que saben valorar lo que tienen. Dios le entrega esposa a aquellos que saben en qué están. A su nombre, gloria. Y yo le dije: mujer, prepárate que tenemos que casarnos. Yo quiero bendición de Jehová. Yo no quiero ir contándome que el hombre me va a dar 200 para la boda. Olvídate que el que tiene a Dios no le hace falta nada. El que tiene a Dios no le hace falta nada. A su nombre. Tiene que haber coinonía. Tiene que haber coinonía. Tiene que haber combinación. Aleluya. ¿De qué me vale a mí predicar un buen mensaje aquí si a mis vecinos que están en mi barrio ni siquiera le digo nada? Es más, ni siquiera voy con Biblia para que no sepan que yo soy cristiano. Manito, tienes que revisarte, porque el hombre de Dios quiere que todo el mundo sepa que es cristiano. El hombre de Dios no se esconde. Dice: no, me voy a poner esto para que nadie sepa. Mira, revísate, porque el que clama por
relación es un hombre transparente. Dime con quién habla y te diré qué hay en tu envase. Dime con quién andas y te diré de qué estás hecho. Dime qué cantas. Dime cómo oras en la intimidad cuando nadie te ve, cuando nadie te está viendo. Dime cómo tú eres y te voy a decir a qué fuente estás conectado. Dios mío, dile a alguien, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuántos están en la escuela aquí? ¿Cuántos están en la escuela, en la universidad? Y los profesores que estudian bien y que son sabios y que no están en esto de que por el chelito que le da el gobierno, ellos que saben, cuando tú haces una tarea que le investiga, lo primero que te dicen, ¿cuál es tu fuente? ¿A dónde tú fuiste a investigar eso? A su nombre. Tú no le puedes salir con cotorra, dije no, que echaje manito, dime cuál es tu fuente. Porque dependiendo de la fuente donde tú buscaste esa información, depende de qué tan grande es tu intelecto. Entonces, cuando tú le dices al profesor, no, mira, eso lo dijo Henry Holford, eso lo dijo, aleluya, Charlie Spong. Oye, cuando tú tienes información de lo que tú llevas, el profesor dice, oh, pero este muchachito como que no es, este muchachito como que no es cualquier cosa, este muchachito como que sabe demasiado, hay que ponerlo aparte, a su nombre. Hay mucha gente que están viniendo en el altar con informaciones falsas, con informaciones que aparentan ser de Dios, pero no huelen a nada. Hay gente que tiene que conectarse a la verdadera fuente, para que esa fuente te revele los códigos de tu inexperiencia. A su nombre. Hay gente que no va a tener que pasar por ciertos procesos. Porque hay gente que dice, cuando tú le quieres aconsejar y tú lo viviste, yo no tengo que vivirlo cuando ando en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, tú no tienes que vivir la situación. Dios te la revela y te dice, dile esto. A su nombre. Yo no tengo que pasar. Yo no tengo que ir al mundo, darle dos machetazos a alguien para traer un testimonio para la iglesia como hacen muchos. No. Desde aquí te voy a decir cuál es el camino correcto. Y se llama Cristo. Se llama Cristo. A su nombre. Diga conmigo, desconexión. Tengo que desconectarme. Una de las características que tiene que tener un intercesor, una persona que clama por su generación, es que tiene que conocerse a sí mismo. A su nombre. Hay gente que conoce la iglesia entera, menos a ellos mismos. Hay gente allá afuera que conoce el barrio entero, conoce la vida de Juan, de María, de Pedro, pero tú le dices, ¿y tú te conoces a ti mismo? No sé. Yo no puedo venir de ti con pantalla si yo mismo estoy haciendo lo que te estoy aconsejando. Porque no tiene concordancia. Aleluya, a su nombre, gloria. Imagínense que yo le hable a un adúltero que tiene su esposa pero anda buscando más. Y sin embargo yo tengo la mía escondida. A su nombre. La única diferencia es que la de él es pública y la mía es privada. Pero lo que yo no sé es que siempre hay alguien que ve. A su nombre. Y ay de mí si el que me vio fue el que yo voy a aconsejar. Ay, a su nombre. ¿Usted sabe qué está pasando? Y de repente yo paro, mire, tú sabes, yo soy un hombre de Dios y Dios me revela. No, fue que tú lo viste, pero está bien, Dios me revela. A su nombre. Un hombre como usted, con rango, con liderazgo, ¿cómo es posible que usted se ponga a faltarle a su esposa? Te vimos. Aleluya. Y tú estás callado con la tuya guardada para darle un solo ramplimazo. Y cuando tú me digas, varón, ¿y tú? Yo no te vi con mirurgia. Y yo pero los ojos grandes así. ¿Qué, varón? ¿A dónde? El domingo a las 3 de la tarde. El consejo se fue al suelo. El consejo no sirvió más nunca. Porque no había la coinonía entre lo que estoy enseñando y lo que estoy viviendo. Porque aconsejar es más bueno, pero vivirlo. Para vivirlo hay que ser hombre y mujer de Dios. A su nombre. Isaías tenía ese problema. Isaías estaba pasando por momentos difíciles. En el capítulo 6 es que Isaías tiene un encuentro con la gloria. Porque las cosas que traen revelaciones es cuando las cosas están en el espíritu. Y el hombre de Dios nunca va a verse a sí mismo hasta que no se conecta con la fuente.
La conexión con la fuente de la presencia de Dios te va a poner desnudo ante Dios. Y de repente tú estás orando, y aunque tú no te estés viendo, en tu mente Dios te hace un escáner y te dice: pero mira cómo tú estás, fulano. Y tú le dices: Señor, cámbiame. Señor, tú sabes que lo que estoy pasando es un proceso fuerte. Tú tienes que ayudarme a yo dejar eso que estoy haciendo. Y el hombre que tenía una doble vida, de repente se asincera con Dios. Y cuando el hombre se asincera con Dios, entonces Dios baja y le dice: te voy a ayudar. Y de repente alguien se te acerca con una situación que había pasado en el pasado, pero él no sabe que lo que él te está contando es lo que tú estás viviendo en el presente. Y la estrategia que él tiene, aleluya, y que le resultó a él para desconectarse, va muy de acuerdo con lo tuyo. Y tú dices de repente: pero wow, este es el hombre, esta es la mujer que Dios me puso para yo superar lo que estoy pasando. A su nombre. Y de repente tú haces un análisis y tú dices: pero déjame contarle a ver, porque ya él sabe. A su nombre: mira, fulano, yo también estoy pasando por eso. Y él te dice: ah, pero esto está fácil, vamos a solucionarlo. Aleluya, porque el hombre de Dios se ve a distancia. ¿Qué dije? El hombre de Dios se ve a distancia. A su nombre. Mientras otros quieren ocultar su vida, aleluya, pública, hay otros que aunque quieran ocultarla, se quedan al desnudo. Cada vez que Jesús hace un milagro, le decía: no se lo digan a nadie. Aleluya. Y Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro de repente, cuando quieren crucificar a Jesús, lo toman preso. Y él quiere decir mala palabra, Pedro. ¿Sí? Pero con Pedro varón se convirtieron 3,000 y 5,000. Sí, pero él sabía cuál de mala palabra. Aleluya. No sé, algo, usted sabe una cuanta también. A su nombre. Y de repente Pedro llega y le dice: pero ven acá, ese no es el que andaba con Jesús. ¿Quién? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo guau? No, yo no. Porque él cambió el lenguaje. Aleluya. Y cuando cambia el lenguaje, la forma de caminar lo delata. Ay. Dios mío, es que el hombre de Dios se ve a legua. Y el hombre que anda en la carne también. A su nombre. El hombre que anda en el espíritu no tiene que decirlo. Aleluya, la gente se da cuenta. De repente buscan la llave, empiezan a orar en la iglesia. Y ese día él no sabía que venía un grupo de damas a orar para la iglesia. Y cuando abren la puerta ven el hombre solo, íntimo en la presencia. Y dicen: oh, pero el varón se está conectando. Pero tú no quisiste que nadie te viera, tienes la puerta cerrada. Pero cuando Dios quiere exhibirte, ay. Oye, cuando llega tu temporada, cuando llega el tiempo de Dios publicarte y decirte: mira, ahora va a haber agenda llena, ahora voy por ti, te voy a bendecir. El colmadito eso que parece una paletera se va a convertir en un supermercado. Porque cuando Dios está por ti, santo, no lo para ni el mismo diablo. Usted sabía que hay gente que se han vuelto viral después de los 60 años. Y tú dirás: pero ¿por qué después de los 60 si tenía tanto conocimiento? Es que al tiempo, a la manera. Es a la manera de Dios. Es al tiempo de Dios. Porque lo que Dios da, dígalo duro, lo que Dios da, bueno, y no añade tristeza alguna. A su nombre. Si tú estás teniendo problemas con bancos, con situaciones, con deudas, que tienes que esconderte para que el tratamiento no te vea, me parece que la bendición no era de Jehová. Porque lo que Dios da, lo da bueno. A su nombre. Cuando rey Uzías le es quitado, él mismo dice y confiesa: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban. Y cada uno le decía al otro, y cada uno se ponían a una y decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y de repente dije yo, confesando el mismo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, el profeta,
El que tenía 5 capítulos escritos ya de lo que Dios había hecho y estaba profetizando. ¿Usted sabía que hay gente que tiene 2, 5, 4 años dentro de la iglesia? Y hay cositas inmundas que están navegando en aguas profundas. Y ha obstaculizado de que la revelación llegue porque tienen labios inmundos. Una de las características principales para que tú puedas clamar por tu generación es que tiene que haber santidad. Es que tiene que haber limpieza. Es que a mí no se me puede formar la palabra cada rato. No, varón. ¿Acaso tú no puedo salir cantando la canción de Romeo? De que no, que es linda, de que le escuchen todos los varón, no. A su nombre. Como que nadie alabó ahora. Aleluya. No puede ser. ¿O sí? No puede ser. Aleluya. Yo no puedo adecuarme al sistema del mundo cuando mi sistema y mi ADN me dicen que le pertenezco a Dios. Pero me gustó algo de Isaías, que la iglesia de hoy tiene que escucharlo. Reconoció su falta. Hasta que tú no reconoces que eres débil, tú no puedes pasar a ser fuerte. Hasta que tú no reconoces que tienes una condición que tiene que cambiar, tú no puedes cambiar. Porque lo primero es que yo tengo que analizarme a mí mismo. Cómo estoy caminando, cómo estoy hablando, en qué debo cambiar. Yo estudié mercadeo y en mercadeo se le llama análisis FODA. El análisis FODA estudia tus debilidades, estudia tus fortalezas. Aleluya. Y hay uno que se me olvidó. Aleluya. Pero me acuerdo de lo más importante: tus debilidades y tu fortaleza. Tú tienes que pararte, aunque tú no seas cristiano. Tú tienes que pararse y decir: ven acá, ¿en qué soy débil? ¿Qué área tengo que cambiar? Y si no es cristiano, aún más todavía. ¿Qué tengo que hacer para convertirme? Es verdad que yo no lo siento, yo no, como que no sé, esa vida de ellos como que no se adecua a la que tengo 14, 15, 20, 30 años viviendo. Pero tengo que hacer algo porque mi salvación está en juego. Cuando tu salvación está en juego, que es una de las cosas más importantes en la vida de un ser humano, tú tienes que pararte. Tú tienes que chocar contigo mismo y decir: pero venga acá. Pero me voy a perder escuchando a los cristianos diciéndome lo mismo y lo mismo. Yo tengo que pararme y decir: ¿en qué debo cambiar? El hombre y la mujer de Dios tiene que pararse también y decir: venga acá, yo tengo 2 años peleando con esta batalla. ¿Y cuándo es que la voy a superar? La vas a superar cuando hables. La vas a superar cuando pidas auxilio. Porque si tú sabes que con tu fuerza no has podido, y tú sabes que hay gente de oración, que hay gente que se mete con Dios, chequea quién te puede ayudar. Y si a tu iglesia no le tienes la confianza para decirle, busca a alguien de otra iglesia. Pero tienes que hablar. A los pastores Dios no lo puso por ponerlo. Lo puso porque ellos guían el redil, guían las ovejas hacia pasto seguro. Pero hay gente que tiene un relajo con Dios. Hay gente que tienen hoy me pongo, mañana me quito. Hoy me pongo cuando la prueba se va, pero después que la tengo, entonces me acomodo, la uso, la utilizo y luego le digo: vete. Y no haga como hizo un amigo mío. Un amigo mío me dice: nosotros nos metemos en oración full, nos metíamos en silicio. Yo recuerdo que para el bautismo del Espíritu Santo tomamos una campaña de oración y ayuno. Y él decía: vamos a clamar hasta que la boca no sepa sangre. Usted sabe qué clamor le estoy hablando, ¿verdad? La garganta sé que sí, y los labios blancos. Y tú, sí, así es que clamábamos, buscando a Dios. Y yo recuerdo que la primera semana de ayuno de oración, fuimos reyes el domingo para recibir el poder. No pasó nada. La segunda semana nos metimos en ayuno de oración y Dios se manifestó una cosa terrible, lindísima. Pero ese mismo amigo mío, aleluya, en una ocasión me llama, porque cuando eso no había WhatsApp, me llama y me dice: manito, mira,
me siento tan fortalecido en Dios que estoy teniendo una tentación terrible. Una muchacha que yo andaba atrás de ella, mira, nada más hice convertirme para que esa muchacha me haga caso. Y estoy tan fuerte en Dios que yo voy a agarrar, me voy a acostar con ella y voy a seguir siendo cristiano para que el diablo vea qué es lo que es. Y yo, pero hijo del diablo, tú estás más en la carne que Saúl en su tiempo. Porque Satanás te está diciendo, te va a utilizar, aleluya. ¿Y cómo es que tú vas a venir a Dios con esa cotorra? A su nombre. Oye, dije que sentía fuerte. Es decir, yo me meto en el lodo, me limpio y me salgo. No es así, papá. No es así. Es con pureza. Y la pureza es de adentro hacia afuera. Hay gente que dan al revés hoy. A su nombre. No me voy a vestir puro y después me santifico adentro. No, manito. Es una coinonía entre lo que tengo adentro y lo que digo afuera. Hay batallas que se pelean en medio de la guerra, pero hay batallas que se pelean con el silencio. Hay gente que están hablando cuando tienen que callar, y hay gente que están callando cuando tienen que hablar. El hombre que sabe pelear por su generación sabe cuándo es tiempo de modelar a Cristo y sabe cuándo es tiempo de hablar de Cristo. A su nombre. No, porque es que está de moda la gente de que los cristianos ahora empoderándose y metiéndose a la discoteca, de que a predicar a las 12, a las 11. Hay que saber discernir los tiempos y discernir las ocasiones. Hay batallas que yo la peleo de rodillas, pero hay batallas que la peleo con mi silencio. Yo escribí algo que se llama el poder del silencio, y yo decía en ese escrito que hay silencio que habla más fuerte que 1000 hombres de pies hablando físicamente. La Biblia le habla en el libro de Proverbios que el hombre que sabe guardar silencio lo compara con un prudente. A su nombre. Hay que ser prudente. Aleluya. Tienes que saber cuándo hablas, pero también cuándo callas. No dudes del llamado que tú tienes, porque Jeremías, aun siendo un profeta terrible, dudó. Y no solamente dudó, habló y dijo, es más, no hablo más de Jehová, porque cuando más hablo, más se burlan de mí, hacen escarnio de lo que digo. Aleluya. Pero de repente, cuando intentó callar, dijo, es que siento un fuego dentro de mi corazón y en mis huesos, que cuando trato de no hablar de Dios, entonces yo sufro. Pero aunque quise sufrirlo, no pude. Aunque tú trates de abandonarlo todo, no vas a poder. Si fue Dios, aleluya, si fue Dios que te mandó, aunque trates de huir, no podrás. Porque a quien Dios manda, Dios respalda.